Hola, llegamos a la última lección de esta primera unidad y en esta ocasión nos vamos a centrar en los modelos de la intervención social y en la intervención social como intervención educativa. Comenzamos diciendo que un integrador o cualquier persona que participe en una intervención social no puede ser neutral. El técnico debe implicarse y realiza una intervención siguiendo un modelo determinado que inevitablemente va a condicionar todo el proceso y el resultado final. Bueno, pues los diferentes modelos que vamos a repasar a continuación van a depender de variables como las características de la sociedad, las relaciones entre los participantes, el contexto de la intervención, el tipo de intervención o las características de los agentes que participan. Vamos a destacar aquí tres modelos de intervención social y lo haremos repasándolos de forma cronológica, aunque este hecho no quiere decir que un modelo desaparezca en el momento en el que surge uno nuevo. Sí que es verdad que un modelo domina sobre el resto, pero todos coexisten. Comenzamos hablando de la caridad como modelo de intervención. Este modelo surge entre los siglos XVIII y XIX. Según este modelo, el objetivo de la intervención no se centra tanto en los resultados para el otro, sino en la propia acción del que interviene, que suele estar motivada en estos casos por ideales o cuestiones morales. Son intervenciones que se realizan con personas en situación de necesidad. Pero, ¿qué es lo que motiva la intervención? Pues distinguimos tres tipos de ideales que motivan la intervención. Por un lado, la cuestión sentimental y la compasión hacia la persona con necesidades. Por otro lado, demostrar un cierto prestigio social atendiendo a los necesitados desde una posición acomodada. Y por último, un ideal de salvación fundamentado en creencias religiosas. Pero a mediados del siglo XIX la sociedad cambia motivada por la industrialización, lo cual trajo consigo una manera diferente de enfocar los problemas sociales. Así, el modelo de la caridad se sustituye por otro que defiende que la atención a los más necesitados no es ya una cuestión de compasión ni de un mandato moral, sino que es una cuestión de justicia social. Así que la justicia social provoca intervenciones. Intervenciones de varios tipos, desde la protección a la educación, y entre ellos un amplio abanico. Muchas de estas intervenciones las asumen las administraciones públicas y se empieza a profesionalizar el sector. Surgieron lo que se llamaban asistentes o asistentas sociales. Bueno, en esta época es la que el gran antropólogo, el gran sociólogo Zygmunt Bauman la llamó como de modernidad sólida, en referencia a la solidez de los referentes sociales. Pero en el último tercio del siglo XX hay un nuevo cambio en la sociedad, sobre todo por la globalización y por la irrupción de las nuevas tecnologías. De aquella modernidad sólida que decía Bauman, se pasa aquí a una modernidad líquida, en referencia a que todo está en continuo cambio, todo está expuesto al cambio. Así, la intervención se basa en un nuevo modelo, el de la inclusión. Este modelo interviene con personas, excluidas o no, y lo que pretende es dotarles de los recursos necesarios para establecer redes con las estructuras de la sociedad. Así que, como digo, la intervención sociocultural no se limita a dirigirse a personas o colectivos en situación de necesidad, sino en realidad se dirige a toda la sociedad. Es decir, se orienta a la formación de ciudadanos y ciudadanas que participan en la vida social. Así, hoy la intervención social es mucho más compleja y eso se refleja en el aumento de profesionales que se dedican a la intervención social, profesionales de la educación social, la animación sociocultural, la integración social, la mediación cultural, el trabajo social y un largo etcétera. Todos estos profesionales se integran en equipos que desarrollan sus funciones en los tres sectores de la sociedad. El primer sector, aquel que está compuesto por las organizaciones estatales, es decir, el sector público. El segundo sector, constituido por empresas de servicios de la intervención sociocultural. Y el tercer sector, formado por numerosas asociaciones de iniciativa social y sin ánimo de lucro, como asociaciones y fundaciones. Vamos a hablar ahora de la intervención social como intervención educativa. Y digo educativa en un sentido amplio, pues cada vez tenemos más claro que la educación no es algo que se desarrolla con exclusividad en la escuela, en la institución educativa, sino que se abre a cualquier momento y en cualquier lugar. En este contexto debemos saber diferenciar con claridad las tres modalidades de educación, que son la educación formal, que es aquella que se imparte en el sistema reglado. La educación no formal, que es aquella que se realiza de forma consciente y voluntaria, pero fuera del sistema reglado. Y la educación informal, que es la adquisición de conocimientos, sí, pero que se realiza de manera no intencional y sistemática. Así queda claro que la educación formal no es la única y que la intervención social se desarrolla precisamente fuera de la educación formal, en entornos no formales o incluso podría desarrollarse en entornos informales.
En este contexto cobra especial importancia el aprendizaje a lo largo de la vida. Como hemos visto, la educación se produce en cualquier momento y en cualquier lugar. Ha de ser, por tanto, permanente, pues las personas nunca dejamos de formarnos, ya digo, aunque sean entornos no formales o incluso informales. Así que la educación permanente es un instrumento esencial para el desarrollo pleno de las personas. ¿Y qué es lo que hace tan importante ese aprendizaje permanente hoy en día? Pues hay varios argumentos entre los que destacamos. La explosión del conocimiento y los avances científicos de los últimos años, que hacen que lo que se aprende en la escuela no baste para obtener ciertas respuestas. Además, los conocimientos sobre un tema o una materia concreta son cada vez más profundos, o sea que hay que profundizar cada vez más en el aprendizaje. Hoy no basta con un aprendizaje superficial. Pero no solo se ha de mejorar el conocimiento de forma cuantitativa, sino también cualitativa, es decir, cada vez hay más conocimientos. La globalización, la mundialización también exige que estemos en permanente aprendizaje. Además, en el plano laboral, cada vez hay más exigencias de reciclaje y formación. Y por último, decir que la democratización de la educación, es decir, que la educación está al alcance de todos, también esto facilita la educación a lo largo de la vida. Pero esta educación permanente ya no se basa tanto en unos contenidos, sino en competencias. Es decir, no es tan necesario conocer los contenidos como saber qué hacer con ellos. En 1996 la UNESCO publicó el célebre Informe de Lours, en donde se indican los pilares que debe tener la educación a lo largo de la vida. Educación, como estamos viendo, en sentido amplio. Estos 4 pilares son aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a convivir y aprender a ser. Os animo a echarle un vistazo a esta parte de los apuntes en donde desarrollamos cada uno de estos 4 pilares fundamentales para la educación del siglo XXI. Bueno, espero que la unidad del tema completo os haya resultado interesante. Lo seguiremos trabajando en clase. Mucho ánimo.